Brochero ingresa al seminario Nuestra Señora de Loreto, que en aquella época estaba detrás de la Catedral de Córdoba, en donde actualmente se encuentra una plazoleta dedicada al fundador de la ciudad. Allí estaba el seminario, que había sido restituido a la iglesia, porque en la época del gobierno de Rosas, a través de un gobernador de Córdoba, Quebracho López, este seminario había pasado, diríamos, a manos particulares, fue convertido en casa de gobierno. Entonces, cuando Brochero ingresa al seminario de Córdoba, es la época donde, por así decirlo, se ha restaurado esta institución, donde no solamente ingresan aspirantes al sacerdocio, sino también ingresan algunos jóvenes que desean una educación seria, porque el régimen de vida de internado del seminario era un régimen de vida con mucha disciplina y demás. Los estudiantes de aquel entonces realizaban sus estudios en la Universidad de Córdoba, a una cuadra y media del seminario. De esos años del seminario, nosotros, por ejemplo, si repasamos los datos que tenemos, nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, a la hora de las planillas de exámenes y las notas de Brochero, nos vamos a dar cuenta que fue un estudiante tanto de lo que en aquella época equivaldría el secundario, y luego los estudios filosóficos como los estudios teológicos, siempre aparece la nota máxima al lado de sus clasificaciones. El resultado aparece siempre expresado con esta expresión, con esta característica, plenamente aprobado. Y si se controla, por ejemplo, la fecha en que él se inscribe para rendir y cuando da examen, nos vamos a dar cuenta que siempre rinde en los primeros turnos, diríamos. O sea, es un estudiante aplicado, ¿no? Que aprovecha los primeros turnos para rendir, rinde con las mejores notas. Otro detalle, por así decirlo, de su condición social, en aquellos años cursar en el seminario implicaba por parte de la familia se pagaba una cuota. Brochero entra, diríamos, con una especie de media beca, porque era un estudiante de escasos recursos. Y luego, en atención a que es un estudiante muy aplicado, el seminario decide becarlo nuevamente, o sea, es como que le dan una extensión en atención, diríamos, a su aplicación, a la seriedad de sus estudios. Esto es una nota característica también de la vocación de Brochero. Fue un hombre de una vida espiritual profunda, pero fue un hombre amante del saber. De hecho, él se va a licenciar en filosofía con muy buenas notas, y recién ordenado sacerdote, el obispo le va a pedir que sea ayudante del prefecto de estudios del seminario. O sea que era un hombre con una gran capacidad intelectual. Esto es bueno recordarlo porque, bueno, por allí uno puede tener la imagen de un Brochero gauchesco, un hombre del lenguaje común, popular, como si dijéramos, bueno, hablaba de manera así sencilla porque no le daba quizá la cabeza para... En realidad no. Brochero es un hombre culto, preparado, inteligente, con una gran capacidad de asimilación y grandes inquietudes intelectuales. Siempre digo, cuando uno, por ejemplo, más adelante, uno compara las cartas que Brochero escribía, supongamos, a algunos amigos de Tras la Sierra, veremos que utiliza un lenguaje muy llano, muy común, vulgar en el sentido popular,
Y vemos simultáneamente cuando Brochero escribe cartas al Senado de la Nación, a un diputado, o publica un artículo en los diarios de la ciudad, vemos el uso que hace el lenguaje pulido, cuidado. O sea, es un hombre, diríamos, con una gran preparación. Los años del seminario de Brochero los va a vivir comprometido, por así decirlo, con lo que su formación le pide en esos momentos, ¿no? Que, insisto, era una formación donde la disciplina, la oración, los ejercicios espirituales, y también tenía su lugar importante, y también la convivencia, la vida comunitaria, donde Brochero en sus años de seminario va a compartir la vida con algunos que no llegarán a ser sacerdotes. Algunos de ellos no habían ingresado al seminario por interés de la vida sacerdotal, sino para recibir una buena formación intelectual y humana, y que luego, con el paso de los años, serán personajes importantes de la política, tanto de Córdoba como de la nación. El caso más conocido es la amistad que se va a dar desde esos años hasta el final de la vida con Miguel Juárez Celman, futuro gobernador de Córdoba y más adelante presidente de la nación argentina.